la verdad un copado a mil, porque no, la verdad Max Sobol es un genio. Me invitó a comer cuando vaya para Inglaterra. Me dijo, cuando estés por acá avísame que vamos a comer. Sí, cada Max, vez me pagás es el más pasaje. lejos el sueño, bueno, sí, en algún momento. Sí, la verdad que genial. Así que ya está sonando la musiquita. Vamos a escuchar a Max Sobol, un peliculón. Nos vemos del otro lado. This is Max, recording the answers to your questions. I just wanted to start by saying thank you so much for putting on the screenings. That's very, very exciting for me because it's a very small film that hasn't been seen by a lot of people. Ese era Max Sobol, que nos decía que estaba agradecido por armar la proyección y entusiasmado porque su película es muy pequeña y no fue vista por mucha gente. Sofía va a leer las preguntas y vamos a escucharlo a él directamente, después les traducimos para ver si se entiende. ¿Cómo podrías definir el género de esta película? I suppose I always thought of the film as being a kind of upside down rom-com. I mean, it's definitely a kind of mashup of a rom-com and a horror movie to me. Although obviously the comedy element, it's not so out and out belly laughing. It's quite a dry, subtle humor, I think. Supongo que siempre pensé en la película como una comedia romántica al revés. Me refiero a que es definitivamente una especie de mashup entre una comedia romántica y una película de horror. Aunque obviamente los elementos de comedia no son 100% de carcajadas, sino que es más bien un humor seco. It's very much about love as well, so definitely it's a romantic story set within the horror genre. Although I think interestingly, for a lot of people who maybe go in to watch the film expecting a horror, I don't think it's that. There is that much horror really. It's more about the horror of love. También trata mucho sobre el amor, así que definitivamente es una historia romántica ubicada dentro del género del horror. Aunque para muchos de aquellos que vayan a ver la película esperando una de horror, les digo que pienso que no es eso realmente. No hay mucho de ese género dentro, sino que trata más o menos sobre el horror que se encuentra en el amor. Vamos a la segunda pregunta. ¿Escribiste el guión con los actores principales, Hannah y Christian, en mente o devienen del proceso del casting? Well, I wrote the script with Hannah in mind. Hannah is a good friend of mine and we've worked together a few times before. And I think she's a sensational actress. And so, you know, I 100% wrote that character with her in mind. And she is also responsible for a lot of the writing of that character. You know, she very much brought the character to life in a kind of particular and unique way that you see on screen. Armé el libreto con Hannah en mente. Ella es amiga mía y ya hemos trabajado antes en varias oportunidades. Pienso que es una actriz sensacional. Escribí pensando 100% en ella y también es responsable de parte de la composición de ese personaje. Ella trae su rol a la vida de una manera única y particular que podrán ver en pantalla. Chris was someone who came up in casting. Obviously not an easy role to cast at all because you sort of don't want someone who's too much like an obvious serial killer type, but you want him to have a certain edge. It's hard to find that balance. And, you know, on top of that, it's hard to find someone who's willing to roll around in the mud on the side of the canal on a Sunday evening for no money, you know, and do there's a lot of very vulnerable things that he has to do in the film, both physically and emotionally. Chris vino del proceso de casting. Obviamente no es un rol fácil para castear, primero porque no queríamos al típico asesino serial, sino que tenga otras aristas, y es difícil encontrar ese balance. Y por sobre todo es complicado conseguir a alguien dispuesto a revolcarse en el barro una tarde de domingo por nada de plata. Ese papel demanda mucho al actor, tanto física como emocionalmente. It was a really tough ask to find him, and I think we did around three rounds of casting to get him, and just was the person who, when he said the lines that I had written, sounded like he meant them the most. You know, he just seemed to have an innate understanding of where the character was coming from that other people didn't seem to have, and those same words didn't sound genuine when they were in other people's mouths, whereas from him it resonated. Así que era una tarea difícil de encontrar una persona así. Creo que hicimos 3 sesiones de castings, y cuando él decía las líneas era el que más las sentía, entendía de dónde venía el personaje. Las mismas palabras sonaban mucho más genuinas en su boca que en las del resto, como que resonaban. We did the castings all with Hannah. So we did a lot of improvisation, which we would, you know, bring into play later in the film, and a lot of work on the dynamic between the two performers.
because that's obviously the most central aspect of the film. So yeah, Hannah was present for all of those castings. En los castings también estaba Hannah y pudimos hacer mucha improvisación que luego utilizamos en el film y nos permitió trabajar en la dinámica entre los actores, porque eso es obviamente el aspecto más importante de la película. ¿Pensás que los espectadores saldrán tristes después de ver You As Me, dado que tiene una premisa tan pesimista? Well, yes, it is quite a pessimistic film. In a sense, I feel like the ending of the film, to me, was the truest course for the characters to take. If you consider that this is an upside-down romantic comedy, the two lead characters are a serial killer and a suicidal girl, then, in effect, their version of a happy ending is the ending of the film. Bueno, sí, es una película bastante pesimista. En cierto sentido, el final es el rumbo más genuino para que sigan los personajes. Y si consideramos esta como una comedia romántica al revés, eso sería algo así como su versión de final feliz. It's quite depressing and quite pessimistic, you're right. And I sort of feel like the next film I make, I hope it's a lot more hopeful and a lot more positive, because I think I'm quite a hopeful and positive person. But in writing the story, honestly, I expected it to be a lot more of a broad comedy than the film turned out to be, but the reason that it is like it is because I wanted to be true to those characters, and the characters kind of took hold of the story. Pero sí, tienen razón, es bastante depresiva y pesimista. Espero que mi próxima película sea más positiva y esperanzadora, porque yo creo ser una persona más bien positiva. A que lo decimos menos mal, Max. Pero honestamente, mientras escribía la historia, esperaba que sea una comedia de manera más general de lo que terminó siendo. Pero la razón de que haya salido de lo que salió era que quería ser fiel a esos personajes y son los que tomaron el control de la historia después de todo. I don't think it's a good idea to make fun of someone who, has suicidal tendencies and is suffering from depression, and you have to create a believable serial killer. So both of those things, that sort of trying to be true to the character, led the film in a much darker place than I had expected. But I think when you're writing, you have to be as true to the character as possible, because otherwise the film fundamentally won't work. Pienso que no es una buena idea burlarse de una persona con tendencias suicidas y que sufre de depresión. Y también tenés que crear un asesino serial creíble. Eso hizo que la película tomara un rumbo más oscuro del que esperaba, pero como estás escribiendo debes ser lo más leal a las motivaciones de los personajes que puedas, si no, la historia no funcionará. ¿Cómo se te ocurrió la idea para la película? Firstly, the film was kind of a way of digesting quite a bad relationship that I had in terms of two people who were very much drawn to each other and in a lot of ways very much in love with each other, but driven to be kind of self-destructive and destructive of the relationship. So I was kind of interested in what kind of dynamics could create that sort of result, and just trying to get my head around, I suppose. Principalmente la película fue una forma de describir una relación bastante mala que tuve, en términos de dos personas que se ahogan todo el tiempo y que en muchas formas se aman un montón, pero que se ven impulsados a ser autodestructivos y quebrar de esa forma la relación. Estaba interesado en ver qué tipo de dinámica podrían crear esos efectos y supongo que también trataba de entender lo que estaba pasando. Secondly, the kind of engine of the film really came about from, if you're going to make a low budget movie, they always say you should have two characters in one location, and that's that. You should limit it to, be able to be made with very meager resources, and we didn't have anything at all to make the film. So I kind of set about thinking, if nothing else was happening, if there was no outside forces and you just had to rely on the two of them to generate the conflict and the drama, then what kind of people would be interesting in that scenario. En segundo lugar, el motor de la película vino desde el lado económico. Si vas a hacer un film de bajo presupuesto, siempre te dicen que debes tener dos personajes en una sola locación y limitarte a eso. Poder realizarlo con los recursos mínimos, y no teníamos nada para hacer la película. Entonces me puse a pensar, si nada más está pasando, si no hay fuerzas externas y solo te puedes apoyar en ellos dos para generar el conflicto y el drama, entonces, ¿qué tipo de personas serían interesantes de filmar en ese escenario? I suppose I designed the characters to have their needs are the other characters' obstacles, which, if you believe in certain schools of thought, needs and obstacles are what creates drama. So in that sense, it was kind of a slightly cynically designed set of characters that would let me make something for not much money.
Supongo que diseñé a los personajes para que necesiten de los obstáculos de la otra persona, que si creen que en esas escuelas de pensamiento, necesidades y obstáculos son lo que crean el drama. Entonces, en ese sentido fue casi como un diseño ligeramente cínico de unos personajes que me dejarían hacer una película por no mucho dinero. El tono general de la película está basado en un diseño sonoro fuerte. Con el soundtrack, que también es Baconhead, ¿les dejaste la creación de este diseño desde cero o las ideas ya estaban en tu cabeza? I had originally told my friend Ben of Baconhead about the idea when I was back at the beginning of the process of writing the script. You know, I was doing the beat sheet and really in early development stages, and I told him about it and asked him if he would do the soundtrack, and he got very excited and very quickly wrote me a load of music before I'd even finished the first draft of the treatment. That music, right from the beginning, you know, began to inform the tone of the movie. Originalmente le dije a mi amigo Ben de Baconhead sobre la idea cuando recién estaba iniciando el proceso de escritura del guión. Me encontraba en etapas muy tempranas del desarrollo y le mencioné cuando lo vi en Austin si él haría el soundtrack de la película. Se entusiasmó mucho y rápidamente me escribió un montón de música antes de que yo terminara siquiera el primer borrador del tratamiento del film. Esa música desde el comienzo empezó a darle forma al tono de la película. I think some of the, not much of that early stuff made it into the final score, but you know, the feel, the atmosphere was there already. And then during the edit, of course, we would create a temp sound design, me, the editor and I, Max Downey. You know, so we would always be working with a temp sound design, and then we would also have bits of score that were coming from Baconhead the whole time. It was kind of a constant dialogue between, you know, the music and the film, and they evolved together. Creo que no mucho de esa música llegó a ser parte del soundtrack final, pero la sensación, la atmósfera ya estaba ahí. Y durante la edición creamos un intento de diseño sonoro con el editor Max Downey. Entonces siempre trabajamos con ese proyecto de diseño sonoro y nos iban llegando pedazos del soundtrack que nos mandaba Baconhead. Era como un diálogo constante entre la música y la película. Evolucionaron juntas. And the sound design, you know, because everybody worked on the film for free, so it took a very long time to make because we were all just hanging out in each other's living rooms and editing on laptops and stuff. So once we'd locked the edit, I then went down and I would go down regularly and we would have weekend sessions where we'd work on the sound design. The annoying thing is, you know, when it takes a long time, that can be very frustrating. But when you have time, things can also kind of marinate and evolve to a really interesting place because you have the space to go away and think about it and come back and do a bit more work. So yeah, as I say, it was very much a dialogue between the film and the sound design. Y el diseño sonoro final, debido a que todos en el film trabajaron gratis, tomó mucho tiempo armarlo porque nos juntábamos en los living de nuestras casas y editábamos en laptops. Una vez que definimos el montaje, nos juntábamos y teníamos sesiones de fin de semana donde trabajábamos en el diseño sonoro. Lo molesto de esto es que cuando toma mucho tiempo se puede volver frustrante, pero a su vez las cosas pueden dejarse como marinar de esta forma y evolucionar a un lugar muy interesante. Porque tenés este espacio para irte a pensar y volver a seguir trabajando. Así como decía, fue un diálogo constante entre el diseño sonoro y la película. Y bueno, ahora Max nos deja un consejo aprovechando esta oportunidad. I suppose I was thinking if this is going to be going out on a sort of student radio station or the kind of people that are watching the film at a university, then I was thinking about what bit of advice I might give. You know, the key thing is to actually just go and do it. You know, if you want to be a filmmaker, then I think this is an example of something where very full of flaws, but the experience of making it allowed me to learn a lot about the process of making a film and about myself as a filmmaker. And I think if I was going to say anything, I would say just go out and do it and don't wait for an opportunity for someone to come along and say, here's lots of money and here's an opportunity. I think you have to make your own opportunity. So make a film, guys. Estuve pensando que como esto iba a salir en un programa de radio de estudiantes y el tipo de público que va a ir a ver la película viene de una universidad, quería darles algún tipo de consejo. La clave es directamente ir y hacerlo. Si querés hacer cine, creo que este es un ejemplo donde algo que si bien está lleno de fallas, la experiencia de hacerlo me permitió aprender mucho sobre el proceso de crear una película y sobre mí mismo como cineasta. Y creo que si les pudiera decir algo sería, salgan a hacerlo. Y no esperen una oportunidad de que alguien venga y les diga, acá tienen toda esta plata, tienen que crear ustedes la oportunidad. Así que vayan y hagan una película, guachos. And thank you to everybody who helped to do that too. I know it's a lot of hard work putting on events, so thank you to everybody over there in Argentina
and I hope you enjoy the film. Thank you, bye now. Y gracias a todos los que ayudaron a armar la proyección. Sé que es mucho trabajo hacer eventos, así que gracias a todos en Argentina, espero disfruten la película. Bueno, este fue Max Sobol directamente desde Londres, el director y guionista de You As Me.